Estamos 12:31 de la tarde, como bien me aclara Karen Herrera, dice, no puede decir de la mañana, y tiene toda la razón, pero uno se va agotando pues a veces en el tiempo y cree que todavía estamos en la mañana, pero ya hemos pasado el mediodía y por lo tanto, sí, efectivamente 12:31 de la tarde. Tenemos el gusto de presentar en este segmento de PBO Radio, la radio con fe, al doctor César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima, quien de verdad nos concede una entrevista que para nosotros resulta muy grata, porque el Colegio de Abogados de Lima es una institución pre-republicana incluso, que ha tenido siempre un papel preponderante en guiar a toda nuestra sociedad, a nuestra clase política, al Estado mismo, en el precepto no solamente de respetar la ley, sino profundizar nuestra adhesión plena a la democracia. Hasta en épocas de dictadura, yo recuerdo a Vicente Ugarte del Pino siendo muy mordaz contra el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que le costó incluso una deportación. Así que por eso es un gusto, César, recibirte aquí en PBO Radio y dialogar contigo. Muchas gracias por la invitación, César. Buenas tardes y un saludo para toda la audiencia. El momento político es difícil y el Colegio de Abogados no puede eximirse de tener un rol, un papel. Entiendo que ustedes han emitido ya un pronunciamiento sobre las circunstancias tan aciagas que estamos viviendo, pero me gustaría que tú puedas exponerle al público las líneas generales de este pronunciamiento. Correcto. El Colegio de Abogados de Lima va a cumplir este año 219 años de fundación. Es decir, es anterior efectivamente a la República. Y los miembros del Colegio de Abogados de Lima apostamos por la democracia y la institucionalidad de nuestro país, porque sin institucionalidad nada puede funcionar orgánicamente. Y es por eso que nos hemos reunido con los demás colegios de abogados, con el Colegio Médico del Perú, con el Colegio de Ingenieros de Lima, también con el Consejo Nacional de Colegios Profesionales del Perú, y hemos emitido un pronunciamiento ratificando la vocación democrática de todos los colegios profesionales, que somos parte de la sociedad civil y no puede haber personas que hablen por nosotros, porque nosotros hablamos por nosotros mismos, claro. Invocando al cese de la violencia, al respeto a las autoridades y sobre todo a buscar una solución pacífica a los problemas que en este momento son políticos. No es que sean problemas sociales ni económicos, son agitaciones y movimientos políticos en este momento que están afectando el buen desarrollo de nuestro país. Además se ofrecen como intermediarios en la apertura del diálogo, que es lo que no existe en nuestro país. Y la verdad, César, que se hace tan difícil establecer quiénes deben dialogar. Porque mira, solamente en el caso de las últimas revueltas, la Policía Nacional identificó a 130 actores promotores de las llamadas protestas, incluso de los actos vandálicos. 130 actores, o sea, cabezas muy diferentes, pero que confluyen hacia el mismo objetivo, obviamente, de alterar el orden público, de manifestarse, de pedir lo mismo, la renuncia de Dina Boluarte, la libertad de Pedro Castillo. ¿Cómo dialogas con 130 personas o 130 agendas? Hace más de un mes el Colegio de Abogados de Lima anunció que abría sus puertas para poder conversar con todos los movimientos políticos, los partidos políticos, y darle oportunidad a aquellos que son los que están protestando para que vengan al colegio y nos expliquen cuál es el sentido de su protesta. Los partidos políticos asistieron, no todos, pero asistieron. Y algunos congresistas también, pero del lado de los que realizan las protestas nadie. O sea que no había forma de poder entablar un diálogo, porque para entablar un diálogo tiene que haber dos partes, claro, por lo menos, y solamente había una. Hemos hecho nuevamente la invocación y seguimos con las puertas abiertas para que puedan presentarse y decirnos qué es lo que piensan y explicarnos, porque hasta ahora no entendemos nada de lo que están planteando. Dicen, por ejemplo, que se tiene que hacer una asamblea constituyente. Bueno, la asamblea constituyente está prevista en la Constitución, porque todo Congreso es constituyente. Así es. Que quieren cambiar la Constitución, sí, pero ¿qué quieren cambiar de la Constitución? Que quieren que haya sanidad para todos, ya eso está en la Constitución.
que haya educación para todos, eso está en la Constitución, que se defienda a los trabajadores, eso está en la Constitución. Entonces no es un problema de si está o no está en la Constitución, sino un problema de decisiones de gobierno. Pero la propia presidenta Dina Boluarte, que es abogada, que ha sido miembro de la directiva del Colegio de Abogados de Lima y ha formado parte, entiendo, de un comité electoral o algo por el estilo, ha vivido gremialmente la vida del viejo Colegio de Abogados de Lima. En una declaración que presta al canal del Estado, señala que ella está a favor de una constituyente porque la del 93, dice, no reconoce el derecho a la educación, no reconoce el derecho a la salud, sino como un servicio. Entonces, si nuestra propia presidenta, siendo abogada y habiendo, reitero, pertenecido al gremio más importante de los abogados, se atreve a decir eso, yo la verdad que ya no sé a quién seguir, a dónde vamos con esto, César. Bueno, por eso es que hemos establecido un tema permanente en el colegio, que son los diálogos para el desarrollo. En esos diálogos para el desarrollo se ha invitado a los ponentes de cada uno de los grupos políticos para que nos digan qué es lo que piensan. La modificación de la Constitución parte por saber qué cosa tenemos que modificar, y para eso hay que hacer explicaciones técnicas, y en ese sentido los abogados estamos. Nos hemos reunido y se ha explicado que la educación y la gratuidad de la enseñanza sí está en la Constitución. Gracias a tu cortesía, yo participé en uno de estos eventos conjuntamente con los doctores Úrsula Letona y Fernán Altuve, y la verdad debo felicitarte por el éxito, además de convocatoria de interés, ¿no? Porque todavía, mientras la pandemia estaba un poco ahí generando temor en muchas personas, ustedes se encargaban de hacer una transmisión que entiendo además ha sido muy fructífera para todo el gremio de abogados. Y sin duda esto es lo que se necesita. No hay un grado profundo todavía de reflexión sobre la naturaleza de nuestro problema político, que tú lo has enfocado bien. Sí. Es un problema de agitación política. Es un problema de agitación política y por lo tanto hemos hablado con los políticos. Ya hemos tenido 3 reuniones con los partidos políticos, una reunión con los decanos de los colegios profesionales de Lima, otra reunión con la presidenta del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, con el Colegio Médico, como dije, y todos los demás. Y entre los profesionales, en 3 días nos pusimos de acuerdo y establecimos un pronunciamiento común que sustentamos el día lunes en una conferencia de prensa. Los que somos parte de la sociedad civil y somos profesionales, sí tenemos claro que tenemos que solucionarlo. Sin paz en el país no hay solución a ningún problema. Sin respeto a la institucionalidad no hay solución a ningún problema. La anarquía es la peor solución para este caso. Nos pusimos de acuerdo. Ahora nos falta ponernos de acuerdo con los partidos políticos. Finalmente, con el grupo de partidos políticos que fue el día lunes a las 6 de la tarde al colegio, sí nos pusimos de acuerdo en hacer un pronunciamiento conjunto. E igualmente acordamos que lo principal era el respeto al sistema democrático de gobierno que tenemos. Y ese es un punto de partida, porque hay quienes entienden que la democracia no es un sistema de gobierno en el cual ganan las mayorías y pierden las minorías en la votación. Entonces tenemos que hacer lo que la mayoría diga. No, ellos entienden que democracia es que se haga lo que yo digo, y lo que no digo, lo que yo digo y no hacen caso, eso no es democrático. Esos no son conceptos que se manejan jurídicamente. Para eso tenemos que entendernos en términos que todos podemos manejar. Y los abogados manejamos esos términos, que son los que están en la Constitución, en las leyes. Pero si somos conscientes de que esto forma parte de un proceso de deterioro de nuestra calidad democrática, vamos a llamarlo así, y el deterioro de las propias instituciones democráticas con actos de corrupción, es decir, cosas que no son subjetivas, esas cosas que han sido objetivas y que finalmente han llevado a gran parte de la población a ser recelosa incluso de la propia democracia. Cuando hay encuestas, cada día hay más debilidad, más bien para adherirse a un esquema democrático, entendiendo no solamente el derecho a votar, el derecho a elegir autoridades, sino también, obviamente, todos los principios de libertades. Ahora que Mario Vargas Llosa ha sido incorporado a la Academia Francesa, mucha gente recuerda su famosa expresión, las primeras líneas de conversación en la catedral, cuando él señala en qué momento, o el personaje señala en qué momento se jodió el Perú. Y no es una expresión ni siquiera grosera, ¿no? La palabra joder está muy abierta en términos que no sean pues excesivos, ¿no?
Pero cuando uno dice en qué momento se jodió nuestra democracia y nos preguntamos ello, esto tiene pues un origen, y un origen en la que el sistema se ha ido debilitando. Las propias reformas no han ayudado, se ha atomizado el centro político, César, se le ha permitido la existencia a movimientos regionales diciendo esto es lo más democrático, que aparenta ser democrático, y dejando de empoderar a los partidos nacionales. O sea, tenemos también un conjunto y un proceso muy largo, que yo lo grafico diciendo siempre, Pedro Castillo, la contingencia no es el problema, es apenas la cereza encima de una torta podrida en la cual quizás tú y muchas personas razonables hemos venido advirtiendo las consecuencias, pero no el conjunto de la gente que cree que sí, pues que vivimos una perfecta democracia. Bueno, hace más de 100 años, Manuel González Prada decía, el Perú es un país enfermo, donde se coloca el dedo, salta el pus. ¿Correcto? Entonces, este no es un problema que recién haya nacido, es un problema que arrastramos desde la fundación de la República, porque recordemos que en el año 1822, cuando ya se había declarado la independencia y se hace la convocatoria al Congreso Constituyente, el primero, habían 3 grupos políticos en Lima. De un lado estaban los que querían que fuera un gobierno como el de Inglaterra, monarquía constitucional. Otros querían que sea una democracia representativa, y otros que querían seguir siendo parte de España. Así es. ¿No? Y se decía en ese momento en el Perú, en Lima hay 3 grupos políticos, el más grande es el del rey, los que no estaban convencidos todavía de haberse independizado. Entonces, todo ese proceso generó después un desconcierto que hasta ahora lo estamos viviendo. San Martín decía, el 20 de septiembre de 1822, cuando se retira del país: peruanos, os dejo instaurada la representación nacional. Confiad en ella o la anarquía os va a devorar. Exactamente. Bueno, el caos y la anarquía nos está devorando hasta el día de hoy, pero debemos reconocer que lo peor que nos puede pasar es dejar que la anarquía nos siga gobernando. Y poner en manos de estos predestinados, liberadores, dictadores, porque eso es lo que vuelca en los procesos políticos, eso no es solamente privativo del Perú, César. Sí. El caso de Mussolini, el caso de Adolfo Hitler, que tanto admira tu ex decano también, Aníbal Torres Vázquez, son expresiones del desconcierto y del descontento, incluso de sociedades más civilizadas que la nuestra. La alemana, que terminó ungiendo después de 4 elecciones a Adolfo Hitler el año 1931, realmente apostaba por una persona que les decía al oído lo que ya en esas circunstancias de hecatombe económica por el crack del 29 la gente quería escuchar. Yo me temo que estamos en ese proceso. Así es, en Alemania lo que la gente quería escuchar es que cualquiera tenía la culpa menos ellos. Así es. Y entonces, ¿qué hizo Hitler? Culpó a los judíos, culpaba a los gitanos, culpaba a todo el mundo, menos a los propios alemanes. Y con eso lo que hizo fue un fermento de razas, una pelea de razas que hasta el día de hoy no ha terminado. Bien, acá no nos puede pasar lo mismo. Acá estamos haciendo el enfrentamiento de unos peruanos contra otros peruanos. Y finalmente, hasta ahora no hemos generado lo que es la convicción de cuál es el objetivo nacional. El objetivo nacional, por lo pronto, debería ser mantener un sistema de gobierno. Tenemos que aprender a convivir dentro de un sistema de gobierno y pelear dentro de un sistema de gobierno. No es que en Inglaterra se prefirió la democracia, porque sí, costó muchas muertes, costó el enfrentamiento contra Juan Sin Tierra y otros, igual en Estados Unidos, igual en la Revolución Francesa, y después se dieron cuenta que había que pelear dentro del sistema. Bueno, aquí no tenemos necesidad de que haya más muertos, tenemos que pelear dentro del sistema y aprender que la democracia hay que poderla usar como una herramienta de convivencia pacífica. He aludido a las reformas electorales y me pregunto si el Colegio de Abogados de Lima tiene una postura referente a eso, porque todo lo que analizamos la situación, cuando se pide el adelanto de elecciones y se cree en la deslegitimidad de la señora Dina Boluarte, dice, hagámoslo en el 2023, lo único que nos queda decir, puede salir un Pedro Castillo o algo peor todavía de lo que hemos pasado, porque esas reformas yo no veo que a profundidad se vayan a hacer. ¿Tiene el Colegio de Abogados una postura sobre ese tema de las reformas? Sí. En primer lugar, hay que entender que Pedro Castillo fue elegido como presidente por 5 años.
y por lo tanto Dina Boluarte también fue elegida vicepresidente por 5 años. Por lo tanto, la siguiente elección debe ser en el año 2026. Eso es lo que constitucionalmente corresponde. Si hay algunas personas que no les gusta y quieren el adelanto de elecciones, eso es simplemente decisión que le corresponde al Congreso de la República, porque hay que hacer la modificación de la Constitución. Bien, por nuestra parte hemos sugerido algunas cosas para modificar la Constitución. Primer tema que hemos sugerido en materia electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un miembro titular de la Corte Suprema, pero estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Porque ¿cuál es la función de un miembro titular de la Corte Suprema, un juez? Resolver y administrar justicia. Entonces no deben ser los jueces titulares los que presidan un organismo que está dedicado a la justicia electoral. Anteriormente, tú sabes, y la ciudadanía lo recordará, eran presidente los miembros jubilados de la Corte Suprema. Claro. Y lo fue el doctor Domingo García Rada durante muchos años. Ulises Montoya Manfredi. Claro, y nadie podía dudar de la capacidad de ellos y de la justicia con que actuaban en materia de justicia electoral. En la Fiscalía de la Nación son 4 fiscales y se establece que uno de los titulares tiene que ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, la 4ª parte de la Fiscalía de la Nación está dedicada a una cosa que no es lo que le corresponde conforme a la Constitución. Entonces hay que hacerle las modificaciones para que sean en ambos casos titulares, no, sino más bien cesantes, por ese lado. Por otro lado, el tema conocido ya del Senado. En realidad debe haber una Cámara reflexiva, porque nos está mostrando todos estos años que tener una sola Cámara que resuelve impulsivamente y solo por conceptos políticos no nos está llevando a buenos acuerdos. Y al no tener 2 cámaras, no se encapsula el debate sobre una norma legislativa, ¿no es cierto?, en la que un Senado reflexivo, como tú señalas, podría devolver a diputados y decirles, no señores, y encapsular ese debate para que luego más bien el Congreso no esté en conflicto con el Poder Ejecutivo mediante el esquema de observación. En los temas que sean de importancia nacional, porque las leyes ordinarias sí tendría que hacerlo de todas maneras la Cámara de Diputados. Pero, por ejemplo, la elección que está trabada en este momento del Defensor del Pueblo, debería serla el Senado y no un organismo político. O la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, debería hacerla también el Senado y no los organismos políticos. Me permites, estamos con el doctor César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima, pero no sé qué opinión te formas tú de lo que has observado, César. A mi parecer, Lady Camones la ha centrado muy bien las cosas como son en cuanto al tema procesal para este tipo de investigación. Sí, la presidenta de la comisión, Lady Camones, ha señalado que está compareciendo como testigo. Claro. Por lo tanto, no es obligatorio que tenga abogado porque no se le ha formado causa todavía. Claro. Tiene derecho a llevar a un abogado si cree conveniente, pero no es un requisito. No es un requisito para que se tome la declaración. Claro. Y hay que tener en cuenta que aquel que es testigo va a declarar sobre hechos. O sea, no tiene nada especial que prepararse. Claro. Tiene que recordar nada más las cosas como han sucedido para declarar conforme se le pregunte. No se le está haciendo una imputación directa, sino se está recabando información. Claro, e incluso quizás hay hecho que no recuerda y uno tiene que manifestarlo de esa manera, decir no alcanza mi memoria, a tal hecho no lo recuerdo y no le va a pasar nada porque solamente es un testigo. Así es, y por lo tanto el pedido que ha formulado en este caso el abogado de Castillo no tiene fundamento y lógicamente tendría que ser rechazado y creo que así lo ha declarado ya la presidenta de la comisión, así que todo está dentro del cauce del debido proceso. De acuerdo, César. Volvamos entonces a lo que estábamos conversando porque me pareció muy interesante las observaciones que el Colegio de Abogados de Lima ha hecho sobre las urgentes reformas, entre ellas, por ejemplo, que los designados por el Poder Judicial y por el Ministerio Público no sean titulares y no sean personas que, habiendo pasado por la alta magistratura de ser miembros de los niveles supremos, tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia, puedan ya estar en situación de retiro y aprovechar incluso su experiencia, como efectivamente tú has citado los casos de Domingo García Rada, de Ulises Montoya Manfredi y tantos destacados juristas nacionales que han presidido el Jurado Nacional.
Así es, y hay grandes personajes, hoy día he estado reunido con algunos de ellos, que han sido supremos efectivamente, y que están en perfecta posibilidad de ser utilizados y no desperdiciados, porque el Estado ha confiado en ellos. Y nosotros vamos a confiar en ellos como confiamos, y siempre lo pongo claro porque fue un gran maestro, el doctor Domingo García Rada. Domingo García Rada. Bueno, y mencionabas la otra reforma, que es obviamente la restitución del Senado de la República, una desafortunada decisión populista, además gestada en la época del gobierno de Alberto Fujimori, y de la cual al parecer el propio Fujimorismo se arrepintió, porque luego su hijo Kenji Fujimori era uno de los personajes, cuando fue congresista, favorables a la restitución del Senado de la República. Sí, y la tradición en el Perú ha sido que el Congreso siempre ha sido bicameral. Salvo en 2 oportunidades que fue unicameral, todo el resto del tiempo de existencia como país democrático siempre ha sido bicameral y ha funcionado bastante bien. ¿Qué otras reformas han observado ustedes necesarias? Bueno, también hemos considerado que hay que volver a permitir la reelección, porque el sistema lo que hace es, en democracia, consagrar la voluntad del votante. Y no se le puede prohibir al votante escoger a una persona, y eso es lo que se está haciendo al prohibir la reelección. Se le está diciendo, no puedes votar por una persona determinada. Eso está quebrantando el principio democrático de la libre elección y del libre voto. Eso por un lado. Y por otro lado, que se ha perdido, como se habrá visto, y ahora lo lamentamos mucho, a figuras que podríamos estar de acuerdo o no, pero que daban equilibrio en el Congreso de la República. Por su experiencia misma, ¿no? Por su experiencia, por las cosas que habían aprendido durante el Congreso, y porque todos aquellos que estén llegando ahora al Congreso tienen que pasar primero por la etapa de aprendizaje. Claro. Es como si todo aquel que ha sido ya abogado, entonces le quitan el título de abogado y ahora tiene que ser un ingeniero y tiene que empezar a aprender todo de nuevo. Bien, como no hay reelección, todos tienen que empezar a aprender de nuevo, y ese no es un buen camino. ¿Y esto por qué no debe llegar en todo caso a la presidencia de la República? Sería bueno que le expliques por qué se impide la reelección del presidente de la República, para que le expliques a nuestra audiencia. Bueno, normalmente se impide la reelección del presidente de la República porque es el más alto cargo de la nación. Sin embargo, también podría hacerse, como en la mayor parte de los países del mundo, al permitir una reelección en un periodo. Y eso le daría estabilidad a su gobierno, porque el presidente no estaría pensando en que ya se me acaban mis 5 años y no planifica nada, sino que mantenga su planificación por un periodo de 10 años. Mire, esto es lo que pasa con Estados Unidos o con la mayor cantidad de países democráticos. Tienen un gobierno estable, y eso es lo que nosotros necesitamos, que se mantenga la institucionalidad y la estabilidad, no una permanencia tampoco, pero sí una posibilidad de una reelección. Y además no atomizar la representación política, porque lamentablemente el proceso de reforma en el Perú ha llevado a eso, debilitando incluso a los partidos nacionales, que ya no pueden ni siquiera competir en igualdad de condiciones con movimientos regionales pequeños. Por eso cuando hablamos de la imposibilidad del diálogo es justamente porque no tenemos liderazgos firmes, supremos, como pasa en un sistema donde haya unos pocos partidos políticos y que se pueda recurrir a los líderes para ponerse de acuerdo en aquello que a lo mejor está trabado dentro del debate parlamentario. Elementos básicos. Inglaterra, por ejemplo, ahora tuvo durante casi 60 años a la reina Isabel. Pasaron muchos primeros ministros y sin embargo tenían una línea. Ella no gobierna, sí, pero dirige el Estado. En Estados Unidos son más o menos 4 años más 4 años más, 8 años estabilidad en un gobierno. En Rusia el actual presidente está más de 12 años. Alemania también tuvo a la canciller durante 12 años también, si no me equivoco. Y esos son países que han demostrado que tenían un solo rumbo durante un buen tiempo. Después hay que cambiar, sí, claro, cada uno tendrá que cambiar de acuerdo con sus necesidades, pero hay que tener estabilidad, y eso no lo tenemos en el Perú. Como ha ocurrido luego en otra elección, pero la que me tocó vivir en los Estados Unidos fue la del año 92. Yo viajé como periodista y también acompañado de Fernando Rospigliosi, que trabajaba en Caretas, a ver el proceso electoral que ungió a Bill Clinton como presidente de la República, candidato demócrata, pero en esa oportunidad se presentó un tercer candidato, Rose Perot. Tú recuerdas, sí, ¿no? Sí, que además tenía el cinismo de decir, yo estoy aquí por mi billetera.
era un tejano millonario que había creado pues un movimiento improvisado y utilizando los vericuetos de las leyes electorales en Estados Unidos, de repente terminó presentándose. Por supuesto era un hombre disparatado que no tenía mayores nociones, y felizmente la cosa se dirimió entre George Bush y el señor Clinton, ganando este último las elecciones. Pero ese es lo bueno de un sistema estable como tú llamas. Claro, y partidos políticos estables. Y miren ustedes, ahora tenemos que 15, 16 partidos, más otros que se han inscrito y otros que más que se inscribirán. Pero doctrina que se conozca de los partidos políticos tradicionalmente en la historia del Perú han sido 2 o 3 nada más. Claro. ¿No? El APRA, el PPC y Acción Popular. Y Acción Popular, cuyos líderes eran visibles, entonces por eso tú podías conversar en su momento cuando estaba en vida con Ade de la Torre, con Alan García, o podías conversar con Fernando Belaúnde Terry, sí, o conversabas con Luis Bedoya Reyes, y caramba, más allá, como tú dices, las diferencias, las observaciones, antipatías o simpatías, eran líderes. Porque en primer lugar, además, César, yo siempre estoy insistiendo acá frente a los micrófonos de PBO Radio, que el liderazgo no significa que te subordines a la muchedumbre. El liderazgo significa que tú persuadas más bien al ciudadano, eleve su condición de ser parte de la barra brava a un hombre pensante y una mujer pensante que sabe tomar decisiones. Yo creo que el líder persuade. A la Torre le costó mucho persuadir acerca, por ejemplo, de su cambio producto de la Segunda Guerra Mundial y cómo el mundo había cambiado, y él acercarse más a las nociones de la libertad procapitalista y todo el mundo comenzó a decirle, pero se quedó pues con los que le hicieron caso. Y ese es un líder para mí, ¿no? Una persona que sabe persuadir, no claro, que dice, no, el pueblo es el que manda. Eso son pachotadas para mí. Claro, el pueblo es el que manda en el sentido de que entiende lo que se le propone. Exactamente, y ¿correcto? Se expresa. Sí, obvio. Sí. Recuerdo un gesto que lo ha contado muchas veces también, y seguramente tú lo has escuchado, Luis Bedoya Reyes en la Constituyente. Claro. ¿No? Ganó en primer lugar, creo, el APRA y en segundo lugar el PPC. El PPC, así y es. Muchos grupos políticos le decían a Bedoya que él sea el presidente de la Constituyente. Los de la izquierda, pues como siempre, conspirando contra para dividir, democracia, para dividir. Y Bedoya, en un alto gesto, dijo, no, a mí no me corresponde presidir la Constituyente. El político más antiguo y el que ha permanecido firme a sus ideales es Víctor Raúl Haya de la Torre. Así el PPC apoya a Víctor Raúl Haya de la Torre. Y los partidos políticos entendieron. Eso es lo que falta en este momento, capacidad de renuncia para podernos entender. Y nos faltan líderes, César, definitivamente. Donde volteamos no hay un liderazgo firme, y eso es lo que también nos duele. Es muy importante todos los aportes que nos has hecho y los alcances acerca de la postura del Colegio de Abogados de Lima. Yo te agradezco por tu presencia aquí en PBO Radio, y por supuesto estaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. El Colegio de Abogados de Lima está interesado en que se solucionen los problemas políticos, pero nosotros brindaremos nuestra asesoría desde el punto de vista jurídico para tomar las mejores decisiones. Y propiciando el diálogo. Propiciando el diálogo, claro que sí. Muy importante. César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima, estuvo con nosotros. Son la 1:15 p.m. Una pausa y regresamos. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo.